Se te ha inflamado la encía de la muela del juicio. Te duele, incluso tienes hasta malestar. Pues en este vídeo vamos a ver por qué te está ocurriendo eso. Soy el Dr. Juan Carlos Sánchez y bienvenidos a Avance Dental. Te duele la encía en la zona, por ejemplo, de la muela del juicio. Notas que tienes como una inflamación en esa zona, una especie como de hinchazón, de tumefacción, mal sabor de boca. Esto es un opérculo gingival. ¿Qué es eso? Normalmente es una inflamación que se produce en la encía cuando una pieza quiere erupcionar o está erupcionando. Normalmente, vamos a irnos fundamentalmente a la muela del juicio, porque normalmente hay casos en los que no tiene que poder ser una muela del juicio. Una pieza mal erupcionada, porque ha habido una alteración cuando se ha ido produciendo la dentición permanente y no ha evolucionado del todo bien y puede dar esta sintomatología. Pero no vamos a ir a la muela del juicio porque suelen ser aquellas muelas que no suelen salir bien, ¿vale? Son muelas que filogenéticamente están desapareciendo y siguen saliendo, pero salen mal, no tienen espacio y demás. Suelen ser donde suele ver este problema. Y sobre todo suele ser más en inferior que incluso en superior de las arcadas. Pero bueno, básicamente la tengas donde lo tengas, normalmente lo que estás notando es que se te inflama la encía en esa zona de la muela del juicio, se te pone rojo, duele y es un opérculo gingival. Esto normalmente, ¿cómo se cura? ¿Qué puedo hacer? Bueno, dependiendo, primero hay que acudir al dentista y ver en qué posición está esa muela del juicio. Si esa muela del juicio a lo mejor está erupcionando de forma normal, tiene una erupción, es posible que ese opérculo sea algo transitorio, es decir, es un proceso por el que tenemos que pasar. En ese caso lo que tenemos es que aliviar los problemas que está generando, o sea, la sintomatología que genera en sí misma la erupción de un diente. Entonces tenemos este opérculo gingival y nos está doliendo bastante, lo que tenemos que hacer, podemos tomar antiinflamatorio y si vemos que hay un poquito de mal sabor, halitosis y demás, tomar también antibióticos. Puede ser que en ese proceso, como en cierta manera lo que se hace es una pequeña herida mientras erupciona esa pieza, puede, que con alimento, algún residuo o algo, y encima como nos duele, nos cepillamos menos, que se haya infectado. Pues tomaríamos antibióticos, tomaríamos antiinflamatorio, incluso si está molestando demasiado, evidentemente como acudiríamos al dentista, podemos limpiar la zona, incluso podemos ayudar, el dentista puede incluso abrir un poquito esa zona de encía para ayudar a la erupción de la pieza y que cuanto antes surja. Este proceso puede ser incluso a lo largo del tiempo, es decir, las muelas del juicio no salen de un golpe, van saliendo poquito a poco y de vez en cuando tienen su proceso de erupción y van produciendo estos opérculos gingivales, estas pequeñas inflamaciones que son muy molestas a veces. ¿Qué ocurre si realmente este opérculo está recidivante siempre? Es decir, se repite, va y viene y la muela no termina de salir. Seguramente sea, como la mayoría de las muelas del juicio, porque no tengan espacio, no tienen espacio para salir, con lo cual estás intentando erupcionar y la mitad de la muela ya ha salido, la otra mitad no, estás con una molestia enorme y se está inflamando continuamente. Se meten residuos entre ese trozo de encía que está tapando la mitad de la muela y la otra que no tiene exposición para poder limpiarlo bien y puede dar lugar a una pericoronaritis también, que es básicamente lo mismo pero con infección. Ocurre que la muela no va a erupcionar y lo que te está es provocando un problema, lo que hay que hacer es quitar esa muela del juicio. La mayoría de los casos la quitamos y se acabó el problema. Tengo un vídeo muy interesante en lo que quitamos una muela del juicio para que veáis un poquito cómo es el proceso. Así que básicamente dos opciones. Si está erupcionando correctamente hay que aguantar un poquito con el problema. Si hay infección, antibiótico. Si es solo dolor e inflamación, tomaríamos antiinflamatorio. Y si la muela está erupcionando mal, lo que haríamos es quitarla. Bueno, como habéis visto es un vídeo sencillo, creo que bastante interesante para lo que tengáis este problema. Y si os ha gustado, le dais un me gusta o suscribís a mi canal. Un placer y seguimos hablando de odontología.